Buenas noches a todos los que se están conectando a este tiempo de diálogos que hemos estado realizando todos los miércoles. Veníamos en un formato en septiembre diferente y estuvimos abordando desde este tiempo de diálogos una iglesia que da la gloria a Dios, una iglesia que discipula, una iglesia que enseña y una iglesia que envía. Y hoy iniciamos una nueva serie que se llama Quiero salir de la depresión y vamos a estar abordándola por varios miércoles en este espacio de diálogos. Y hoy tengo una invitada especial, Andrea, ¿nos visitas? ¿Cómo estás, Andrea? Buenas noches, Yubi. Bien, gracias. Gracias. Bienvenidos a todos también a este espacio. ¿Cómo te sientes de estar aquí en diálogos? Muy bien. He visto, he acompañado algunos de estos tiempos y me parecen pues un espacio muy interesante para crecer de una forma diferente y también para acompañarnos como hermanos en Cristo en este crecimiento por la estatura de la plenitud de Cristo en nosotros. Creo que dijiste algo lindo y es vivir el ser edificados unos a otros, ¿no? Tener Sí, sí, varias sí. personas de nuestra iglesia acá en estos espacios es ser edificados unos con otros. Así es. Y Andre es pues miembro de nuestra iglesia, pero también ella es psicóloga de profesión, es la psicóloga del Liceo del Encuentro, hace parte del equipo de trabajo de parejas y sirve con su voz en celebración y en varias cosas. Entonces, gracias Andre por tu servicio. ¿Qué Bueno. te parece este tema? Uy, bueno, el día de hoy vamos a estar tratando un tema que es tabú, pero que ha ido en aumento y que cada vez identificamos como que en el contexto en el que estamos, más personas están siendo afectadas. En nuestro contexto, lo podemos ver aquí en el contexto del colegio, en el contexto escolar, en el contexto laboral, en el contexto familiar, pero en la iglesia ahora se está presentando mucho. Es tan fuerte, digamos, este tema y otros que están a la luz de las enfermedades mentales, que ahora es Ujú. parte de la agenda mundial, ¿no? Todos Exactamente. los países están trabajando en pro de entender y ver cómo abordar lo de las enfermedades mentales. Entonces, hoy que estamos aquí frente a este tema, quiero salir de la depresión. Lo primero que quiero que de alguna manera podamos abordar en este primer espacio es qué significa la depresión. Claramente, parece que ya es una palabra, antes era una palabra nomás para un sector o que la usábamos para catalogar ciertas personas, pero ahora es una palabra que es del común. Los chicos Ujú. dicen estoy deprimido, ay, eso me da depresión, pareciera que fuera como ya algo de nuestra jerga y se vuelve algo común. David Barceló, que es un pastor español, define la depresión como una vivencia humana muy intensa con muchas implicaciones en la vida del ser humano. Y las implicaciones no solamente son anímicas. A veces pensamos que la depresión tiene que ver solamente con nuestro estado de ánimo, pero las implicaciones de la depresión abordan y alcanzan muchas áreas de nuestra vida al punto tal que podemos detenernos y no avanzar en nuestro caminar. ¿Cuál es ese concepto que también tiene la psicología y tú también como creyente, como discípula de Cristo, frente a la depresión? La depresión, Juve, pues ya es catalogada como una enfermedad mental. Pues acá tengo como algunas definiciones importantes que nos da, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud. Nos habla que es un desorden mental común caracterizado por una persistente tristeza o pérdida de interés en las actividades que normalmente disfrutarías, acompañada por una incapacidad de realizar actividades diarias por al menos 2 semanas. A veces vemos lo que tú mencionabas, la depresión como algo que es un síntoma o algo como pasajero, pero cuando ya hablamos de depresión a nivel de enfermedad mental, ya tenemos que verla es como un conjunto de síntomas que persisten por un periodo de tiempo prolongado y que afecta pues las actividades normales que podríamos realizar. O sea, no se trata de un sentimiento de hoy estoy triste y ya. Exactamente, no, digamos que eso ya sería solo tristeza. La depresión ya implica un tiempo más prolongado en cuanto a los síntomas que podemos sentir, que están relacionados también, y pues nos habla el manual diagnóstico, que es el DSM-4, Manual Diagnóstico de Estadístico de los Trastornos Mentales, habla de varios síntomas con los cuales uno podría decir, esta situación que estoy Ujú. viviendo es depresión. Por ejemplo, un estado de ánimo deprimido la mayor parte del día o casi todo el día, una marcada disminución de interés o placer en todo lo que hacemos o en las actividades, una pérdida significativa de peso. Entonces vemos que también la depresión
influye en nuestro cuerpo. Disminución del apetito, insomnio, la posibilidad de poder dormir o dificultad para permanecer dormido, o también hipersomnia, dormir más de lo normal. Agitación psicomotora, por ejemplo, dificultad para quedarse sentado, permanecer mucho tiempo de pie, tener que estar acomodando su ropa, acomodar cosas. En algún momento también puede darse retardo en movimientos o el hablar muy pausado, fatiga, cansancio o pérdida de la energía todo el día, sentirnos que no valemos nada, culpa excesiva, pensamientos recurrentes de muerte, que últimamente, pues después del COVID, es importante mencionar que ha aumentado en un 25%. Tengo aquí como algunas estadísticas, pero la prevalencia mundial de la ansiedad y de la depresión ha aumentado en un 25%. Wow. Y esto ha hecho también entonces que la tasa de suicidio también aumente. Y sentimientos de falta de esperanza. Esos son como los síntomas principales que nos habla la psicología de lo que es la depresión. Okay. De lo que mencionaste, muchos de los síntomas afectan, digamos, la salud ya de una persona, ¿no? Exactamente. Tienen unas implicaciones no solamente anímicas, sino en la salud. En la salud. En ese contexto, ¿cuál es también la perspectiva bíblica frente a la depresión? ¿O cómo tú concibes, cómo ha sido tu caminar también de ver la depresión desde la Escritura? Desde la Escritura nosotros vemos varios ejemplos, ¿sí? No sé si tú los vas a mencionar como más adelante, pero digamos que la Biblia no usa el término como tal de depresión. Habla más, o más bien este término, pues también quería como mencionarlo, viene del latín depresio, que con el prefijo de, que indica un decaimiento o una privación, ¿sí? Que va en decaída, como por ejemplo las palabras demolición, derrame, decapitar, ¿sí? Inicialmente la llamaron melancolía, pero después ya en 1725 el británico señor Sir Richard Blackmore rebautizó este mal con el término de depresión, ¿sí? Entonces viene hablándose desde hace mucho tiempo, pero pues lo podemos ver si lo miramos por el lado de la melancolía, como se trataba antes, de la tristeza. Desde la Biblia pues vemos numerosos personajes que lo han padecido. Y como te decía yo, también en el contexto actual de la iglesia, muchas personas están padeciéndolo actualmente. Recapitulando un poco lo que André nos comparte, entonces es desde la psicología hay un conjunto de síntomas que si persisten se catalogan depresión. ¿Cierto? Y la Escritura aborda, digamos, el tema frente a la tristeza, frente al ser humano que se enfrenta a una tristeza continua. ¿Es la depresión algo nuevo? Claramente no es algo nuevo. Hoy tiene un auge porque por las mismas condiciones y las etiquetas o los rótulos o la forma en que se ha abordado, pues ahora todo mundo tiene depresión. Y claramente sí hay unas cosas que indican, pero también se volvió algo como lo podemos llamar en cualquier momento, estoy triste, pues estoy deprimido. Pero la Biblia desde Génesis, una vez Adán y Eva deciden no creerle a Dios, su corazón se enfrenta a la realidad de la tristeza. Y en eso empieza a caminar el ser humano, cómo lidia con esas emociones. Algo que quiero resaltar en este punto es que nosotros, Génesis 1:16 dice que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y claramente esa imagen y semejanza es que Dios nos dio a cada uno de nosotros emociones. Nos dio la alegría, nos dio la risa, nos dio también el llanto, la tristeza. La tristeza en sí misma no está mal, es una emoción, es evidencia aún de la imagen de Dios en nosotros. Y hay pasajes que nos muestran el carácter de Dios que se enfrentó a esas realidades. Dios también tuvo tristeza, Dios también se acongojó de ver al hombre pecar, al ser humano apartarse pues de él. Entonces, en ese contexto, somos creados a imagen y semejanza de Dios. Dios puso en nosotros emociones, pero el pecado distorsionó esas emociones, distorsionó la forma en que abordamos esas emociones y en la forma que lidiamos también con esas emociones. Antes de pronto de dar algunos detalles bíblicos, André, no sé si algún momento en tu vida has tenido que lidiar con eso, con la tristeza. ¿Cómo ha sido para ti ese camino?
Es importante mencionar también que hay situaciones que, por ejemplo, y etapas de la vida que incrementan la depresión. Situaciones como, por ejemplo, pues la pérdida o el duelo que a veces tenemos que enfrentar por la pérdida de algo. La pérdida de algo, sea lo que sea, un ser querido, la pérdida de la salud, la pérdida de un trabajo. Esto hace que se incremente pues la posibilidad de que vivamos este mal, si lo podemos llamar de esta manera. Pero también hay situaciones en la vida, momentos en la vida que a nivel hormonal afectan y pueden generar que, o sea, son momentos como críticos en los que se pueden dar también la sintomatología depresiva. Momentos críticos donde las hormonas afectan, ¿cuáles son? La adolescencia, el parto, casi siempre nos afecta más a las mujeres. Sí. El embarazo, el parto, la menopausia. Okay. Y a veces la crisis también como de la media vida, ¿no? Cuando estamos cerca de los 40 años. ¿Por qué te menciono estas cosas? Porque he pasado por muchas de ellas. Entonces, pérdidas, pues hace ya 3 años tuve una pérdida de mi salud. Siempre fui una persona muy sana, gracias a Dios, pero de un momento a otro me fue diagnosticada una enfermedad que pues hizo como que entrara en un shock, y que algunos de estos síntomas que mencionaba anteriormente pues se pudieran dar. A partir también de eso, he recibido una medicación preventiva y eso afecta también algo hormonalmente, entonces eso también hace que haya momentos como que en los que como que genera un choque, y para uno como creyente es difícil ver que, Dios mío, estas situaciones que se ven en otras personas o que he escuchado de aquí y de allá, también las puedo vivir yo, como cristiana, la puedo vivir yo como hija de Dios. Entonces sí ha pasado, en esas situaciones he sentido, por ejemplo, mirando acá ese listado de síntomas, que no estoy como tranquila. Tengo un estado de ánimo deprimido en algunos momentos, me siento muy fatigada a veces o cansada, a veces vienen esos sentimientos de desesperanza. Sí, se han vivido en varias ocasiones. Creo que mencionaste algo en las pérdidas, ¿no? Y claramente uno pierde muchas cosas, a veces se ve la pérdida solo en un tema de un ser querido, ¿no? Pero muchas cosas se convierten en una pérdida. El solo cambio de un trabajo a otro ya es una pérdida de un ambiente seguro a algo nuevo. Y aún esos episodios, sí. Y creo que mencionaste algo lindo, y es que uno a veces como creyente cree que esa realidad no lo va a tocar, pero también toca la puerta, ¿sí? Tú mencionaste algunas en las que dijiste estos momentos o estas etapas de la vida fueron... Para mí también ha habido momentos, etapas que claramente nos vemos expuestos a eso, ¿no? Y cómo lidiamos con eso. Sí. Algo que quisiera mencionar, y creo que por eso te lo pregunté, es porque aún como creyentes podemos vivir estas realidades. Estamos expuestos, y la Biblia lo pone también en la mesa, la Biblia también pone ese escenario. En el Salmo 102, el salmista hace una descripción de los síntomas un poco que estaba compartiendo Andrea, y quiero que los miremos un momento para poder identificar cómo la Biblia también pone en el texto bíblico esos elementos en donde nos podemos también sentir identificados, y no solo identificados, sino más adelante también cómo Dios interviene en ello. El versículo 4 dice: mi corazón está herido. Y si eso lo pusiéramos en términos del criterio moderno para la depresión, podríamos decir: mi corazón está hecho trizas, estoy derrumbada, no tengo ganas, solo quiero llorar, no hay motivación. Y claramente el salmista está expresando su tristeza, está expresando su situación. Y ahí mismo en el versículo 4 dice: por lo cual me olvido de comer mi pan. Y tú decías, no hay un deseo de comer. El versículo 6 y 7 dice: soy semejante al pelícano del desierto, soy como el búho de las soledades. Y en el contexto, digamos, hebreo, estas aves eran consideradas impuras y asociadas, digamos, con la carroña, estaban apartadas. Y el salmista lo que quiere decir es:
aún estoy aislado socialmente, quiero estar solo, y creo que ese es uno de los síntomas también a veces de la depresión. Quiero apartarme, quiero estar solo, no me entienden o no quiero estar con otras personas. Versículo 7 también dice, me desvelo y soy. No puedo dormir. Aunque Andrea mencionó, ¿cómo es la otra palabra? Aparte del insomnio. Aparte del insomnio es acá la tengo escrita. Hipersomnia. La hipersomnia. Quiero dormir todo el tiempo, ¿no? Y el salmista estoy diciendo, me desvelo. Hay dificultad para dormir. Cada día me deshonran mis enemigos, y creo que es otro de los síntomas que podemos ver en la depresión, y es que es una sensación de que no hay alivio, de que las otras personas no me entienden, me persiguen, que todos están contra mí, que no hay una comprensión. Versículo 9 dice, por lo cual yo como ceniza a manera de pan, y mi bebida mezclo con lágrimas. Y esta es una expresión de extrema tristeza. La ceniza es asociada al luto, a la tristeza frente a la pérdida. Entonces creo que aún solo estamos mirando un pasaje, el Salmo 102, y lo estamos mirando muy de manera general, pero cada versículo nos muestra de alguna manera esos mismos síntomas que hoy estamos hablando, y cómo los abordan, digamos, otras ciencias. La escritura pone en escena que el ser humano se enfrenta a la tristeza, a la depresión. Se enfrenta a tratar de lidiar con algo que lo sobrepasa y que traspasa todas las áreas de nuestra vida. Creo que no solamente es este salmo, sino hay muchos personajes bíblicos. Ana, cuando no podía tener hijos, dice que lloraba amargamente al punto que pensaron que estaba ebria, ¿no? Elías, Jeremías, hay muchos, digamos, personajes bíblicos en los que podemos ver cómo su corazón se enfrenta a esta realidad. Para mí es esperanzador. Creo que aunque uno dice, wow, uno a veces piensa que acá todo es perfecto, pero para mí es esperanzador saber que personas que Dios usó y que aún las pone en la Biblia para enseñarnos de Él, nos muestran, nos hacen ver un espejo de nosotros mismos. ¿Cómo lidiamos con este sentimiento? ¿Cómo lidiamos con la tristeza? Creo que lo más hermoso para mí de esto, y les va a aparecer, hay una frasecita en las pantallas, es que desde el punto de vista bíblico, todos los síntomas asociados con la depresión deben abordarse dentro del marco de la relación de una persona con Dios. Y quiero explicar un poco esto. Si vamos a trabajar, si vamos a abordar la depresión de nuestro corazón, aún del corazón de otros, deben abordarse en el marco de la relación de una persona con Dios. Porque ha de trabajarse primero en la intimidad de mi relación con Dios, de cómo yo concibo a Dios, de cómo es Dios real en esta situación en mi vida. Y ese escenario es lo que Dios usa para enseñarnos de Él. Sí, Juve, es verdad lo que dices, porque, bueno, quizás más adelante vamos a ampliar mucho este tema, pero digamos que algo que me ha llevado a buscar y a conocer más acerca del Señor y su palabra han sido estas situaciones, ¿sí? Definitivamente esto nos lleva a meternos en la plenitud de la palabra y poder encontrar al Señor de otras formas que quizás no lo conocíamos, y el poder encontrarlo es algo que trae esperanza a nuestras vidas. Qué lindo. Eso ha sido parte de tu caminar. Sí, quisiera contar muchas historias, pero... Puedes contar. Sí. Creo que algo lindo de eso es pensar que necesitamos la depresión también, irónicamente, es un lazo de amor también del Señor para traernos hacia Él, sí, para reconocer nuestra necesidad de Él, reconocer que el pecado ha dañado y ha distorsionado esa imagen de Él en nosotros, esas emociones, y que en Él pueden ser restauradas y en Él podemos encontrar lo que necesitamos para llenar el vacío que hay frente a lidiar con aquello que no sabemos. Creo que todos nos enfrentamos a algo que no sabemos. Parte de lo que estamos compartiendo es de un libro, y quería que compartieras un poquito frente a ese libro, Quiero salir de la depresión. Estamos como hasta ahora revisando, o estoy más bien hasta ahora revisando el libro, pero es muy interesante ver cómo la autora, Carol Trahan, ella trata o afirma más bien que la depresión está relacionada con algo, con nuestra mente, ¿sí? Y con la forma en que nosotros pensamos.
Entonces, ella menciona pues que nosotros como cristianos pensamos de una manera equivocada y la idea es que nosotros podamos transformar esos pensamientos. Que eso también pues habla la palabra cuando vemos en Romanos 12:2, que nos dice que no vivamos ya como vive todo el mundo. Esta versión no lo dice de esa forma, dice, sino al contrario, cambien su manera de ser y su manera de pensar, ¿sí? Entonces, habla acerca de que nosotros y esta cultura tan hedonista, que estamos en una cultura de verdad que nos habla todo el tiempo de que Él está por encima de todo, nuestro amor, nuestro amor propio, ¿cierto? Nuestros intereses, está por encima de todo nuestro bienestar. Entonces, esa forma de pensar se ha involucrado mucho en quienes nosotros somos, inclusive como cristianos. Es que eso es como lo más triste de ver, ¿no? De que no solamente es como un pensamiento de las personas que no conocen de Dios, sino que se ha ido metiendo aquí es una idea que se va metiendo aquí en la iglesia. Y entonces la idea es que nosotros debemos vivir siempre felices, nosotros siempre debemos vivir tranquilos, tenemos que tener todas nuestras necesidades satisfechas. Si no las tenemos, colapsamos, y si no las tenemos es porque no estamos siendo buenos cristianos. Entonces, definitivamente, el sufrimiento hace parte de la vida cristiana y el sufrimiento es la herramienta, lo que tú mencionabas antes, de Dios, en este caso, y de lo que estamos hablando es del sufrimiento puesto como la depresión, ¿sí? Pero es el sufrimiento lo que necesitamos también, es lo que tú mencionabas, un sentimiento que nosotros tenemos hecho a la imagen de Dios. Entonces queremos huir. Lo que nos dice la autora es que nosotros queremos huir de ese sentimiento. ¿Por qué? Pues porque nosotros pensamos que debemos ser felices. Ese es el pensamiento principal. Debemos ser felices. Por encima de todo está mi felicidad, mi tranquilidad. Y es ahí donde debemos transformar nuestra forma de pensar a lo que nos dice la palabra, ¿sí? Es como si el ser humano se resistiera al dolor. Sí, de alguna manera nuestra vida no puede haber dolor, y si hay dolor, estamos tan incapacitados de lidiar con eso que eso nos sobrepasa. Yo creo que uno sí lo ve mucho, y de pronto ahorita que soy mamá de un niño chiquito, cómo le enseño a lidiar con la frustración. No siempre ganas, cómo le enseño a lidiar con que es difícil ciertas cosas. Y creo que parte de lo que tú dices, ¿no? Esto es algo también que debe cambiar en nuestra manera de pensar. Y mencionaste algo curioso, y es que esa forma de pensar sí ha permeado mucho la iglesia, y hablamos de la iglesia como todos los creyentes, porque a veces sí pensamos que ningún creyente puede pasar por eso, ¿no? Sí. Ningún creyente puede enfrentar el dolor, ningún creyente puede estar triste porque Dios está ahí. Y claramente pareciera una respuesta simple, sí, Dios está ahí, pero cómo Dios nos acompaña en ese proceso cuando es algo real. Entonces el punto que planteas, Andrés, sí es que debe haber un cambio en nuestra manera de ver las situaciones difíciles, ¿no? Y de ver cómo vamos a enfrentarlas, porque en algún momento las vamos a vivir, pero quizás lo que marcará la diferencia de que el resultado sea la depresión es la forma en cómo lo vemos a través de la palabra de Dios. Sí, eso es lo importante. ¿Cómo ha sido tu proceso que has acompañado, tanto en lo profesional como también, digamos, en términos de iglesia, a una persona con depresión? ¿Es fácil ese proceso de cambiar esa forma de pensar? No, definitivamente no. Y mira que en el contexto, inclusive pues de aquí, del liceo, que es un contexto también cristiano, vemos personas y familias que tenemos como una definición también como errónea, una teología errónea, por lo que ya hablábamos. Entonces les cuesta vencer esos pensamientos que tienen equivocados porque no conocen mucho la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dice el mundo? Tú debes cambiar esas ideas negativas que tienes por ideas positivas, ¿sí? Y estas ideas positivas nos hablan de la autoestima, de fortalecer pues también nuestras habilidades, de siempre enfocadas en mí. Pero entonces, como no hay un conocimiento de la palabra, no nos damos cuenta que más que crecer en eso,
es crecer en la palabra de Dios. Y es que trato de hablarlo mucho pues con los chicos adolescentes, que es donde más se está viviendo como esta situación, de que ellos puedan cambiar su forma de pensar, pero siempre lo más importante es saber qué tanto conocimiento tienen ellos de la palabra, porque si no, su mente no va a ser transformada por algo palabra que de verdad va a cambiar sus corazones, ¿sí? Entonces, es ahí donde vamos, se orienta pues también a las familias, a los padres, para que ellos puedan acompañar a estos jóvenes también en el conocimiento de la palabra y en apropiarse de ella en esas situaciones en que vienen estas circunstancias difíciles y necesitamos estar más asidos de esa palabra. Creo que es lindo que mencionas que sí es una necesidad transformar nuestra manera de pensar, pero tiene que ser a la luz de la palabra, porque claramente la puedo transformar con lo que plantea este mundo, con lo que plantea la sociedad, con lo que plantean pues a hoy tantas corrientes que tenemos a la mano. Sí. Mr. Google está ahí dándonos una cantidad, pero a la luz de la palabra. Actualmente hay muchas cosas, por ejemplo, el mindfulness, que habla acerca de eso, de la meditación, que habla acerca de, bueno, hay y diariamente escuchamos, por ejemplo, hoy estábamos en la Universidad de los Andes, una psicóloga compartió con nosotros una charla acerca de eso, como del cambio de la mentalidad también, de cómo podemos hacer que nuestros estudiantes cambien la mentalidad, pero ella hablaba de otros enfoques psicológicos y pues con las personas que pudimos ir del liceo compartíamos cómo esto no tiene un fundamento como tal, tarde o temprano esos argumentos se van a caer, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y cuando esa palabra es arraigada en nuestros corazones y la arraigamos en el corazón de nuestros jóvenes, de nuestros niños, es ahí donde ellos van a poder ir de verdad al Señor y dejar todas esas situaciones y van a tener esperanza. Es que eso es lo que yo veo, por ejemplo, en los síntomas que hablaba, que menciona el DSM-4, el último era sentimientos de falta de esperanza. Y creo que nada nos puede dar una esperanza verdadera que no sea el Señor Jesús, su salvación, todo lo que Él hace por nosotros, lo que hizo por nosotros en la cruz. Entonces, es ahí de donde parte todo nuestro cambio de pensamiento. Si todo lo que hemos dicho lo devolviéramos nuevamente para poder definir la depresión sí es un enfoque no bíblico. La depresión es un desconocimiento también de cómo afrontar esa naturaleza pecaminosa con Cristo. A veces desconocemos cómo hacerlo y por eso nos agobia y nos sobrepasan ciertas cosas. Y con esto la idea no es traer culpa, sino por el contrario, reconocernos que sí hay cosas que deben ser transformadas, que sí hay cosas que deben cambiar en nosotros y que deben ser a la luz de la palabra. Tú comentaste un poco, Andrea, al principio que has vivido ciertas situaciones difíciles, que has tenido episodios también en donde enfrentamos la depresión. ¿Cómo lidiaste ahí frente a la palabra? ¿Cuál fue la palabra que hizo en medio de esas situaciones? Mira que uno de los síntomas que tuve que lidiar durante mi tratamiento fue el insomnio, pero era más por los efectos del medicamento. Entonces, intenté muchas cosas. La leche caliente. Sí, todos los remedios caseros de la abuelita, de la mamá, el escuchar a veces música instrumental, hay estrategias de respiración que uno puede realizar también para dormir, pero definitivamente nada de eso funcionó. Cuando decidí escuchar la palabra de Dios, eso me ayudó mucho. Más que a dormir, a descansar en Dios, sí, a descansar en el Señor. Entonces, el Señor también permitió que encontrara la historia de una mujer cuadraplégica, que es una mujer que enseña la palabra de Dios, y a partir también de su experiencia de vida y de su historia de vida, que es muy difícil, pude ver cómo definitivamente el sufrimiento nos enseña y nos acerca a Jesús. Entonces, lo que te digo, muchas cosas intenté, pero cuando decidí escuchar este testimonio de esta mujer que me invitó a ir y a profundizar en la palabra de Dios, ese fue
eso fue. Entonces, el memorizar versículos, el recordar versículos, porque entonces yo me quedé pensando en algún momento, bueno, me sé muchos versículos de la Biblia, pero creo que no he estado meditando en los que son para este momento. Y hubo pues varios que nuevamente el Señor trajo a memoria. Y pues hay un versículo que nos dice que nosotros debemos pues centrar nuestros pensamientos en el Señor y que si perseveramos en esos pensamientos y si perseveramos en el Señor, pues Dios va a traer paz a nuestros corazones. Entonces, ahí fue donde lo experimenté exactamente, donde viví el hecho de estar otra vez recordando la palabra de Dios, recordando que era para mí, que era para mi situación. A veces uno quiere aconsejar a muchas personas. Digamos que en mi rol como psicóloga, quiere uno y encontrar como, ay, este versículo es el que te sirve a ti, este es el que te ayuda, pero entonces es volver y decir, es este el que Dios me está hablando en este momento, y profundizar en la palabra y meditarla, porque a veces pasamos muy por encima, leemos muy por encima la palabra de Dios, pero al meditarla, masticarla, recordar, mirar por qué utiliza Dios este verbo aquí, por qué me dice que me esfuerce y que sea valiente, ¿a qué va en esto? Ahí el Señor estuvo como tocando y hablándome y fortaleciéndome como en esos tiempos difíciles. Aún lo hace, porque como te decía, hay días en que son difíciles por muchas situaciones, pero pues la palabra de Dios es a lo que vuelvo siempre, el meditarla, más que el solo leerla. Claramente este es un escenario que está fundamentado en Cristo. Y creo que cuando pensamos y abordamos el tema de la depresión, lo hacemos desde ese fundamento, ¿no? Podríamos, digamos, proveer técnicas, proveer, como decía André, herramientas, respiración, ejercicios, pero de alguna manera todas estas herramientas se vuelven como circulares, giran en torno a ti, a tus propios esfuerzos. Pero es diferente cuando la palabra se vuelve el mapa que nos lleva a una persona y esa persona es Cristo. Y cuando Cristo se vuelve suficiente en medio de esa tristeza que nos abruma, en medio de la depresión, en medio de aquel sentimiento que nos carcome, y en Él es en que encontramos, y creo que André lo decía frente al último síntoma, esperanza. En Él encontramos propósito, en Él encontramos, digamos, como un aliento de vida. Algo que me cala mucho y parte de lo que compartes es que todos estamos expuestos a esta realidad. Nadie puede decir que está blindado de la tristeza o blindado de entrar en un cuadro depresivo, sino por el contrario, todos estamos expuestos porque la vida no es fácil. Y hay un pasaje en Juan 16:33, quisiera leer la segunda parte, dice, en el mundo tendréis aflicción. Y claramente ese es el escenario, todos estamos expuestos al dolor, al sufrimiento, y al estar expuestos a esto nos vamos a tener que enfrentar a nuestras propias emociones y a nuestro corazón. Y hay personajes en la historia que uno a veces como que los ve tan allá, que pierde de vista que ellos también son humanos, al igual que nosotros, y lidiaron con esas situaciones. Lutero, Calvino, Spurgeon, Abraham Lincoln, líderes y también creyentes, siervos de Dios que marcaron la historia del cristianismo, lucharon con la depresión. Pero cómo la palabra y cómo Dios fue suficiente a eso. Y creo que para nosotros como creyentes sí es recordarnos que más que tener un manual de técnicas o de tips de cómo lidiar, es volver nuestros ojos a Cristo, a la palabra, y a poder vivir aquello que cantamos esa canción, que es Jesucristo basta, Él es suficiente a esa necesidad. A veces yo siento que a veces nosotros como cristianos queremos poner muchas máscaras, y digamos que lo digo por mi experiencia personal, porque a veces llegamos aquí a la iglesia y queremos siempre mostrar como la cara de yo estoy bien, yo estoy con el Señor, y eso hace muchas veces que nosotros ocultemos situaciones muy difíciles que podemos estar atravesando,
que no contamos como con estrategias para poder resolverlas y que si permitimos y pues seguimos dándole la cabida como a esas situaciones, van a ir creciendo. Entonces es necesario, como les digo, esto es más por mi experiencia personal que por otra razón, que podamos contar con los hermanos en Cristo en estas situaciones, porque en ocasiones la palabra de Dios, pues bueno, la vamos a leer, pero muchas veces va a tomar vida cuando una persona ora por mí, me acompaña, cuando una persona viene y me recuerda también la palabra de Dios y está pues también como animándome en ese proceso. Entonces sabemos que tenemos aflicción, pero también sabemos que Dios nos ha puesto en esta comunidad para que podamos compartir con estos hermanos en Cristo y podamos solucionar y sacar pues adelante estas situaciones que tenemos que vivir pues a diario. Estaba pensando en Santiago, dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Sí, así es. Y creo que es parte de lo que tú estás compartiendo, ¿sí? El poder entender la depresión y es entender también que necesito a Dios, pero que Dios usa su iglesia. Recordemos que no es nuestra iglesia, es su iglesia. Usa su cuerpo para que le podamos conocer y para que Él sea la cabeza y en ello podamos también ser sanados. Claramente hoy queremos de alguna manera no abordar toda la temática, pero sí queremos abordar un poquito el significado de la depresión. Si usted en algo de lo que nosotros hemos dicho, usted dice, yo me siento identificado, yo estoy luchando o he luchado o soy propensa porque ya ha habido varias situaciones en las que he pasado por estas situaciones que me abruma la tristeza, me sobrepasa. Creo que es lindo saber que no estás sola, no estás sola, no estás solo, sino que hay una comunidad que al igual que usted está expuesta a esta realidad. Y hay una comunidad que junto a usted puede caminar para que la palabra se haga viva en medio de esas situaciones. Y cuando André hablaba, pensaba mucho en uno de los personajes que comenté hace un momento, y es Ana, ¿no? Y en el primer libro de Samuel, en el capítulo 1, versículo 8, dice, y Elcana, su marido, le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? Nuevamente esos síntomas que hablábamos. Y porque está afligido tu corazón. ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? El versículo 10 dice, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Y creo que también es lindo ver cómo Dios se hace sensible a ese corazón que está entristecido. Creo que tenemos la libertad también de llorar. Tenemos la libertad también de expresar nuestras luchas frente a la tristeza, frente a la depresión. Y quiero también animarle a eso. A veces claramente reconocemos que todos estamos expuestos, pero si me toca enfrentar esa realidad, lo que decía André, puedo cerrarme y no querer hacerla notoria para nadie. Y lidiar solo con eso es como un volcán que tarde o temprano explota. Y creo que Ana es una evidencia de que pudo llorar y este versículo 11 es una descripción muy palpable, amargura en su alma. Oró a Jehová y lloró abundantemente. Si atravesamos la depresión, si nos enfrentamos a la tristeza, creo que también tenemos la libertad de vivir esa emoción en Cristo, de vivir esa emoción y creo que ahí viene el componente, es no aferrarnos a eso, sino encontrar en su palabra la forma de continuar. Claramente podemos vivirlo, pero lo importante es que ese no se vuelva el sostén y a lo que nos aferramos, sino que Cristo nos ayude en su palabra más adelante. Sí, algo que también pues quería mencionar es que cuando hablamos de que la depresión viene a veces por pensamientos hedonistas, eso hace también que nosotros, o más bien las personas que podemos en algún momento sufrir esta situación, nos centremos muy en nosotros. Y algo que se da
mucho cuando una persona está sufriendo depresión es la autocompasión, ¿sí? Que eso también es lo que de alguna manera busca inclusive el enemigo, que nosotros desarrollemos, como esos sentimientos de pobre de mí, ¿quién me va a ayudar? Nadie me puede ayudar. Pero cuando nosotros podemos encontrar la luz de la palabra, nos damos cuenta de que más bien, en vez de quedarnos como en este sufrimiento, en esta autocompasión, lo que busca Dios con esta situación que pasamos es que nosotros podamos enfrentarla con Cristo para poder ayudar a los demás, ¿sí? Porque esa es la compasión que el Señor quiere que nosotros tengamos. Entonces, es ahí como donde como creyentes debemos mirarlo de las dos formas. Pobre de mí, no. Gracias, Señor, porque me haces pasar por esta situación, y aprendiendo cómo hacerlo, voy a ayudar a otros que muy seguramente van a vivir esta situación. Siempre va a haber alguien con sufrimiento, siempre. Y nosotros, de verdad que el Señor lo permite. Hace poco una amiga me comentó, una conocida más bien, me comentó que tenía un diagnóstico similar al mío. Y decía, Señor, gracias porque yo la veía a ella y yo decía, ay, en algún momento estuve así. Ella me decía, tengo miedo, tengo esta situación familiar, además, tengo tonta. Y yo decía, Señor, tengo la forma y la palabra para poder animarla. Y la vez pasada me escribía y me decía, gracias por tus palabras de ánimo. Entonces, por más situaciones pequeñitas que podamos vivir, pero eso ayudó mucho, y yo no lo había visto de esa forma, pero ahorita retomando nuevamente el tema, ahí es cuando descubrimos de verdad cómo podemos ser instrumentos en las manos de Dios, aun cuando pasemos por estos valles tan profundos. Valles de sombra de muerte. Sí, creo que algo que expresaste que es lindo es, aún vemos eso en el modelo de Cristo. Cristo es llamado el varón de dolores. Y él sufrió, dice que él fue tentado en todo, sufrió todo allí en la cruz. Cuánto él ha de entendernos y va a ser el consolador para nosotros. Así es. Y qué modelo tan lindo que, siendo Dios, es el varón de dolores y entiende nuestro dolor, nuestra tristeza, nuestro agobio, y aún en ello nos da la oportunidad, como tú lo expresaste, de poder ser un instrumento para otros. De poder caminar y acompañar a otros en conocer a Dios en eso. Creo que aún cada personaje, por ejemplo, ahorita que estaba mencionando Ana, supongo que Ana nunca pensó que su propia vida, su propio sufrimiento, hoy nos hablara tanto tiempo después a nosotros y nos mostrara el valor de poder ser vulnerables frente a Dios. El valor de poder llorar delante de Dios con amargura, como ella decía, con los sentimientos que tengamos, pero reconociendo que Dios está presente. Y creo que eso es hermoso. Quiero terminar de leer el pasaje que estaba leyendo en Juan 16, 33. Quiero ahora sí leerlo todo. Dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y creo que estos pasajes son los que sí nos hacen tener esos cambios de mentalidad y poder ver la depresión desde el enfoque correcto. ¿Tendremos aflicción? Sí. ¿Tendremos dolor? Sí. ¿Tendremos sufrimiento? Sí. ¿Lloraremos amargamente? Sí. También. Pero Él tendrá para nosotros paz. Él será nuestra paz. En Él podemos confiar. Y creo que estos pasajes no son el cuento color de rosa que alienta la cultura hedonista. No tendrás, pararás de sufrir, no tendrás sufrimiento, todo será color de rosa, sino son la realidad de la vida, pero una realidad que la podemos caminar con Cristo. Y hay otro pasaje en Romanos 8, 22 al 23, que quisiera que lo miráramos un momento. Romanos 8, 22 al 23 dice, porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora.
Y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Por lo que uno no ve, por lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y creo que la creación gime a una. Y hasta que Cristo vuelva, pero esa es nuestra certeza, de que en Él fuimos salvos y Él es nuestra esperanza. No sé si quieres agregar algo ahí, André. Pues el pasaje Juve que también está en 2 Corintios 4. Espérame, lo busco acá. 4 del 8 al 11. Nos vemos atribulados en todo, pero no abatidos, perplejos, pero no desesperanzados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. ¿Sí? Entonces, eh, definitivamente la invitación de hoy es para que nosotros podamos pues quitar como esa tensión de nosotros mismos, sea cual fuera fuera la situación que estamos viviendo, y más si pensamos que estamos viviendo estos momentos de depresión, y podamos ponerla en Cristo. Esa es la idea, que podamos poner nuestra mirada en Dios y veamos pues que la tristeza y la depresión no vienen sobre nosotros como una roca para aplastarnos, no la manda el Señor para acabar con nosotros. Recuerdo también el pasaje que dice que nos hallemos en sumo, que estemos gozosos en las pruebas. Y definitivamente uno dice, ¿por qué? ¿Cómo así? No entiendo, pero sí, la idea es que nosotros podamos ver que estas situaciones de depresión y de tristeza son un aula donde nosotros estamos sentados recibiendo esa capacitación. ¿Para qué lo estamos recibiendo? Aprender a través del sufrimiento y poder también desarrollar esas habilidades para ayudar y tener compasión por otros. Entonces, si estamos pasando por esas situaciones, yo creo que es el momento de no dejarnos sucumbir por esa situación, sino de tomar nota. Cuando uno está interesado en algo, cuando va a una charla, como hablábamos acerca del aula, uno va a una charla que es interesante, uno quiere tomar nota. Bueno, ahora ya no se toman nota, sino ya todo el mundo quiere tomar foto de los apuntes o de las diapositivas. Sí, o quiere que le manden la presentación, pero entonces es como ahí, o sea, este momento difícil se convierte en esa materia que me despierta interés y me lleva a escribir qué tiene Dios para mí, qué tiene Dios para cómo puedo encontrar a Dios en esta circunstancia. Es como la invitación en esta tarde. Creo que algo que quiero invitarles, y creo que es parte de lo que decía André, es si usted está viviendo depresión, si usted vivió depresión, si tiene alguien cercano que está viviendo depresión, muchas veces abordamos la depresión buscando una causa, una situación, algo que la detonó. Pero más que eso es ir al corazón de cómo está nuestra relación con Dios. Cómo está nuestro conocimiento de Dios, cuánto creemos en Dios y le creemos a Dios. Y creo que ahí es donde está la invitación a nuestro corazón. Va a haber esas situaciones, sí, va a haber momentos difíciles, sí, y creo que Andrea ha sido vulnerable también en compartir parte de su experiencia, y digamos para mí el tema de la salud también ha sido algo desde que nací, que ha estado allí como una etiqueta pegadita. Pero también ha sido algo que me ha enseñado a conocer de Dios. Sí. Me ha enseñado que lo más importante en la vida no es ser feliz, no es cumplir todos mis placeres, no es sentirme plena en los ideales que pone el mundo. Lo más importante es poder estar plena en Cristo, aún con los achaques, con las pérdidas, con los duelos, con la enfermedad, el sentir que estamos plenos en Cristo.
Y creo que hoy que damos este primer paso de quiero salir de la depresión, queremos poner ese en la mesa, esos conceptos. Queremos que usted pueda entender cómo la define la sociedad, cómo la define la escritura, que la escritura no es ajena a esta realidad. A veces creemos que la Biblia no responde a muchas realidades que vivimos hoy. Y hoy en las enfermedades mentales, ¿qué tiene la Biblia que decir? Mucho. Y creo que tocamos varios textos en donde miramos aún los síntomas que se sacaron años después, ya estaban allí en la escritura, revelando el corazón, revelando ese corazón que lucha con esas emociones. Y algo que mencionó André, pero que no lo dijimos acá, es que hablábamos las dos que la depresión se convierte en un aula. Cuando hablamos y reconocemos que Cristo es nuestro maestro, yo pienso en qué aula estoy, en la de matemáticas, en la de ciencias, en la del sufrimiento. Y hay aulas que Dios pone en nuestra vida en donde nos enseña. Hay unos que pasamos más rápido, otros nos demoramos, otros nos quedamos ahí toda la vida. No se trata de aprobar o desaprobar, se trata que en esas aulas donde estamos podamos aprender, tengamos corazones enseñables a Dios y podamos crecer en eso. Y creo que ahí aporto a lo que decía André, uno va al colegio y aprende para ser útil, para otros, para una sociedad. Aún el sufrimiento nos hace útiles para ser herramientas de consolación a otros. Compartiste un poco de ahora cómo Dios te ha usado en esa experiencia con otros. Creo que aún para tu familia, para Oscar, tus hijos, que viven la experiencia desde otro lado, pero también con miedos, con cosas, ha sido también un aprendizaje, ¿no? Todos, yo sí creo que estas situaciones de sufrimiento, a veces nosotros nos vemos o pensamos que estamos viviendo circunstancias difíciles solo nosotros, pero no vemos que hay otras personas a nuestro alrededor que sufren con nosotros. Y no solamente mi esposo, principalmente él sí, pero no solamente él, sino también mis hijos, mi familia, mis papás. Han acompañado como ese proceso de sufrimiento, y eso también ha hecho que tenga que poner más la mirada en el Señor para que de alguna manera pueda ser testimonio. Entonces ha sido como y apoyarme en ellos, ¿no? Uno puede cogerme de Dios, pero también sentir el apoyo de ellos en cada situación. Creo que parte de abordar las cosas desde la realidad es que hay escenarios en donde tenemos de alguna manera finales felices, ¿no? Pero hay escenarios donde no. Y aún en eso, Dios sigue siendo Dios. Creo que uno debe también recordarse eso, ¿no? Yo no me aferro a Dios esperando el final feliz. Me aferro a Dios sabiendo que en Él está su voluntad. Independiente cual sea, ¿no? A nuestros planes, a nuestra forma de pensar. Pero sí quisiera mencionarlo porque a veces vivimos esas situaciones difíciles, el sufrimiento, la depresión, y a veces como cristianos tenemos que el punto final es un final feliz para nosotros, pero el punto final sigue siendo Cristo, su voluntad, su soberanía, sus planes, no los nuestros. Entonces, sí animarles a ver la perspectiva desde la invitación que nos da la escritura. Si usted tiene a alguien cercano que esté viviendo esto, ore por esa persona. Acompáñele para que vea a Cristo, no vea la necesidad de satisfacer su corazón para ser feliz, sino la necesidad que tiene de Cristo. Y si usted hoy pasa por esto, que Dios sea llenando esa necesidad y que usted pueda reencontrarse en la plenitud de su palabra en Él. Le animamos a que pueda ver la iglesia como una herramienta también que Dios usa. Si usted precisa consejería, si usted desea acercarse, hablar con alguien, ser vulnerable, creo que de alguna manera esta mesa se ha vuelto también un espacio de vulnerabilidad, puede hacerlo, y que podamos también, como decía André y citábamos de Santiago, orar unos por otros, acompañarnos unos por otros y crecer como cuerpo de Cristo. No sé si quieres agregar algo más. No, el versículo que hablaba, que decía que... El que dice que, no sé dónde está lluvia, ayúdamelo a buscar. El que dice que tú guardarás en completa paz aquel
cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Ese fue un versículo que sostuvo mi vida y me llevó a perseverar. Isaías 26:3. Gracias. Isaías 26:3, que este pueda también ser un versículo que llevemos hoy en nuestro corazón. Porque una situación difícil y un momento en el que pasamos por síntomas relacionados con la depresión es un momento donde debemos perseverar. No es de un día, no es de un momento de oración, sino a veces esos valles, lo que tú mencionabas, a veces tienen un final feliz, es rápido que se soluciona la situación, a veces son valles prolongados de años, de meses, y es ahí donde nosotros tenemos que perseverar en la palabra, perseverar creyendo que Dios está obrando. No significa eso que recibamos pronto lo que estamos pidiendo, pero sí que podamos depositar nuestra confianza en Dios y sabiendo que Él tiene el control, mantener la esperanza. Voy a leerlo. Sí, gracias. Isaías 26, voy a leer el 3 y el 4. Bueno. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Así es. Creo que esas palabras perpetuamente nos animan a que es por siempre. Así que les animo a que ahí en el chat usted pueda escribir hoy qué Dios le habló, qué cosas le retó en su corazón, qué cosas calaron y le recordaron de su palabra. También le animo a que este espacio pueda compartir el link con otras personas, que sea un espacio también para decirles a otros, la depresión no es algo que simplemente se aborda con medicamentos o unas terapias, sino que lo primero que ha de tratarse es el corazón, es Dios acercándonos a Él. Así que también podamos compartir este mensaje con otros. Gracias por este tiempo de diálogos, gracias por la oportunidad de ir juntos a la palabra y de ver cómo ella responde a temas actuales, temas que nos tocan la realidad, la puerta de todas nuestras casas, pero que nos permiten estar en esa aula donde Dios transforma nuestro corazón. Gracias, André, por estar aquí con nosotros. Gracias nuevamente por la invitación. Puedan disfrutar, y los que están ya llegando a casita, que lleguen bien y que tengamos una buena tarde. Les esperamos este sábado con nuestras actividades, reuniones ministeriales, mujeres 9:30, jóvenes a las 3, hombres a las 5 y el domingo en nuestro tiempo de culto. Un abrazo y Dios les bendiga. Gracias.